eh, uno de mis tutoriales sobre cosas de las que en realidad no sé mucho, pero que con un poco de sentido común más o menos van saliendo. Bueno, a ver si los passwords y los nombres de usuario se mantienen en secreto cuando nos conectamos a Facebook, Hotmail, Gmail, Twitter y todas estas cosas. Bueno, desde un punto de vista teórico, es seguro, desde un punto de vista teórico es seguro en la práctica, con una alta probabilidad de eficiencia de que si se siguen los protocolos, pues sí, es bastante seguro. Pero la práctica es una cuestión muy diferente, porque a pesar de que los protocolos en los que la comunicación se realiza, pues la comunicación se encripta y pues a pesar de su eficiencia, luego hay muchos factores como por ejemplo que no sabemos si el teléfono móvil o el ordenador que usamos pues han sido ya hackeados de fábrica, o sea, si ya el fabricante que ha fabricado estos aparatos para sacar dinero, pues a lo mejor no nos ha puesto una puerta trasera para sacar más dinero todavía. Entonces, bueno, eso tiene un amplio abanico de posibilidades. Voy a explicar en qué consiste el protocolo SSL, de una manera muy socorrida. Vamos a ver, cuando tú te conectas a una página web, a un servidor web, antes pues se utilizaba el protocolo HTTP y, y se sigue usando. Y, bueno, pues lo que comuniques por el cable pues se ve porque no lleva encriptación. Así que desde hace ya mucho, casi desde el principio, se empezó a encriptar con un protocolo que se llamaba SSL. ¿Y qué consiste este protocolo? Pues bueno, si tú encriptas la comunicación tendrás que darle al otro partner, al que escucha la comunicación en el otro extremo, tendrás que darle el password para que la pueda desencriptar y entenderla. Eso antes pues era un problema de seguridad muy gordo porque claro, ¿cómo le dabas el password, no? Entonces los algoritmos matemáticos son tan acojonantes que hay un algoritmo, que es el que se utiliza en SSL, que lo que hace es que eh, divides la clave con la que vas a encriptar en dos claves, de tal manera que... A ver cómo digo yo esto. Que, que lo que encriptes con una de las dos claves solo se puede ver con la otra. Entonces, tú como cliente de un servidor web, le das la clave con la que él va a encriptar todo lo que te diga a ti. Y la gente puede decir, bueno, y si coge esa clave un sinvergüenza que está escuchando la línea, coge esa clave, no puede utilizarla para desencriptar esa transmisión de datos. Pues no, no le sirve en principio, aunque ahora lo explicaré con un poco más de detalle. No le sirve porque esa es la clave para encriptar y para desencriptar necesita una clave que tú no vas a poner en la línea. Y así es como funciona esto, así que realmente tú puedes dar tu clave sin preocuparte de que sea recogida por todo el mundo. Porque en realidad lo que te escriba el servidor web con esa clave encriptada no se puede encriptar con la misma clave con la que se ha encriptado. Esto es acojonante, pero es así. Bueno, ¿es cierto esto de que no se puede desencriptar con la misma clave? Sí y no. Es decir, la gracia, lo acojonante de estos algoritmos es que encriptar es desde un punto de vista matemático bastante rápido y eficiente, y en cambio desencriptar resulta un tormento para la CPU que pretenda desencriptar con este password con esta clave que en realidad se ha hecho solo para encriptar. ¿Por qué? Pues la explicación, para entenderlo a grosso modo, es eh, multiplicar es algo fácil. Entonces, si queremos encriptar unos datos mediante multiplicaciones, pues multiplicar es fácil y el resultado nos lo da rápido, es fácil multiplicar números. Pero dividir es mucho más jodido, porque para dividir tienes que hacer pruebas hasta que aciertas con el número que encaja en la división.
Es decir, cuando intenta hacer una división mental, lo que tienes que hacer es ir probando hasta que encajas con el número que más se acerca al correcto. Y luego sigues con el siguiente cociente. Y sigues haciendo pruebas hasta que encajes con el más correcto. Es decir, dividir es mucho más complicado que multiplicar. Lo que hace que si encriptas con un algoritmo que multiplique, para desencriptar vas a tener que dividir. Y eso es más cabrón. Entonces, las matemáticas tienen curiosidades como estas, ¿no? Y a un plano en el que ni siquiera lo entiendo porque lo desconozco, puedes hacer que mientras que el algoritmo de encriptación sea muy simple y muy directo, el algoritmo de desencriptación sea prácticamente imposible. Esto es lo que se hace con el protocolo SSL. Y es así de acojonante, y yo no soy matemático, así que hasta ahí puedo deciros. El que quiera saber más, por lo menos ya tiene una referencia para saber de qué va la historia. Así que sí, efectivamente, el protocolo SSL es efectivo, pero luego están la situación real, es decir, esa es la teoría. ¿La situación real cuál es? Bueno, la situación real es que desde que existe el Internet, cuando envías un paquete, una información a un ordenador remoto, pues va a pasar por una serie de ordenadores en Internet que van a llevar el paquete a su destino. En el paquete está la IP, es decir, una especie como de número de teléfono de aquel ordenador al que pretendes que le llegue ese paquete. Así que esos routers, ordenadores que hay en Internet, cada vez que cojan tu paquete miran a ver cuál es el número de teléfono para saber por qué vía tienen que, que llevarlo. Pero todos esos routers pueden hacer pifiadas. Por ejemplo, si tú pones una página web en tu navegador, por ejemplo www.hotmail.com, pues en principio tu, tu paquete se pretende llevar a Hotmail. Pero ¿qué pasa si cualquiera de esos routers coge y hace una pifia y en vez de llevarlo a Hotmail dice que ha llegado, te da un paquete suyo, una página web que se parece a la de Hotmail, se parece tanto como para engañarte a ti, y picas y la abres y pones tu password en él y resulta que es un fake, es lo que se llama phishing, pescar en terminología lamer, pues pues que te han robado la clave. Y bueno, si hubieras usado el protocolo SSH, porque claro, esa es una opción tuya, ¿no? En principio, las páginas, los servidores web siempre pretenden redirigirte para que utilices el protocolo HTTPS, que es el que pertenece a SSL, a esta encriptación. Pero las personas no están acostumbradas a usar por omisión, a escribir en el navegador. En el navegador escribimos www.hotmail.com, pero eso está mal escrito. Deberíamos escribir https dos puntos barra divisoria y entonces sí, www. Porque la diferencia está en que si pones https, esa S significa, viene de SSL, bueno, creo, pero es lo que hace que vaya encriptada la información. Y entonces, entonces en principio, si se siguieran los protocolos, pues no podrían darte una página web que no es, que intenta parecerse a la que tú pretendes conseguir. Pero luego resulta que bueno, y eso, y si pusieras HTTP sin la S, pues entonces sí te pueden dar la página que les dé la gana, porque como no has encriptado tu información, pues te dan una información que no está encriptada y te la comes. Bien, HTTPS, es decir, el protocolo SSL, aparte de encriptar la información, pues también hace un trabajo de autentificar a los ordenadores, ¿no? No solo da una clave para encriptar y desencriptar, sino que además te facilita una información de comprobación de que efectivamente el ordenador que te está dando esos datos encriptados y esas claves para que tú trabajes y tal, es el ordenador que tú querías. Porque claro, si todo empieza mal desde el principio, pues no vamos a ningún lado. Y es aquí donde, bueno, el protocolo pretende que hay unas entidades que son las que expiden los certificados de confianza y pretenden que bueno,
Es difícil de explicar, es difícil de entender y tiene un error de base, que es que estamos pretendiendo que hay que confiar en algo. Si estamos pretendiendo que hay que confiar en algo, ya empezamos mal, porque si confiamos en los bancos empezamos mal, si confiamos en los políticos empezamos mal, si confiamos en los curas empezamos mal, y si confiamos en las entidades certificadoras empezamos mal. Así que, ¿qué significa esto? Pues que después de todo, y después de un protocolo de encriptación que teóricamente funciona bien o debería funcionar razonablemente bien, hay un problema de base bastante serio. Bueno, ya no sigo con esta grabación porque en realidad es que, me voy a confesar, no soy quien no estoy a la altura de yo decir aquí si esto es de confiar o no confiar, pero la pinta no es buena, ya está, tomar por culo. Y bueno, por lo menos tenéis una referencia, ¿no? Igual os sirve para algo, para entender de qué va esta historia. Venga, un saludo.